Buenas tardes amigos, espero estén muy bien. Este día es bastante especial porque bueno, hoy vamos a tener a un invitado muy especial. Justamente se trata del profesor Richard Páez, un símbolo, un emblema para el fútbol nacional, para la Vinotinto. Vamos a estar hablando con él alrededor de una hora y bueno, vamos a esperar que se conecte el profe para que nos cuente tantas anécdotas que debe tener. Aquí ya me está mandando la solicitud para hablar con el profe. Hola profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Dónde estás tú? Todo muy bien, profe, gracias a Dios. De verdad que es un placer y un honor tenerlo por aquí, compartir con usted y sobre todo me gustaría comenzar hablando un poquito del reciente episodio de los amigos de El Mundo es un Balón, en donde lo reunió usted a modo de sorpresa con sus hijos de la selección, el zurdo Rojas, Ricardo David Páez, Turbo González, Ruber Morán, Leo Jiménez, Andrés Rouga. ¿Qué se sintió ver a tantos queridos personajes juntos nuevamente? Sí, me dieron una lección al estilo Páez. Realmente me sorprendieron, jugaron de una manera de conexión previamente anticipada y cuando abrí los ojos ya me tenían rodeado. Entonces, verdaderamente un honor haberlo compartido con los muchachos del Mundo Un Balón y con esos 6 grandes jugadores que tuve y que formaron parte de nuestra selección y que en ese momento representaron al resto de los hijos de una manera de calidad. Profe, me gustaría hablar también un poquito de su etapa como futbolista, que también fue bastante importante, representó a la Vinotinto, jugó Copa América, jugó Sudamericano Sub-20, vistió varias camisetas del fútbol nacional como Estudiantes de Mérida, Portuguesa, e incluso tuvo la oportunidad de jugar Copa Libertadores, en donde tiene incluso el registro de un par de goles, todos ellos con el Portuguesa, le anotó a Cerro Porteño, a O'Higgins, en un equipo portuguesa que de verdad en ese momento tenía un equipazo, la época del pentacampeón, estuvo Pedro Peralta, Vicente Vega, Carlos Núñez, Echenauzi también estuvo en esa época. ¿Qué recuerdos guarda de esa época con el Portuguesa y su buen andar en la Copa Libertadores, en donde incluso usted pudo hacerse presente en el marcador ante equipos internacionales? Bueno, es lo que uno puede mantener, el recuerdo, la nostalgia, esa vivencia que quedan solamente en la memoria que uno particularmente lleva, que afortunadamente hay esos, yo digo, ráfagas de recuerdos que nos retrotraen a esos momentos. Y sí, esta etapa primero de estudiante en donde comencé y desarrollé mi presencia como futbolista a partir de los 17 años y que comencé a dar un crecimiento porque a partir de ahí yo venía de un campeonato suramericano juvenil en esa etapa y que había salido ese campeonato se llamaba Juventud de América en el año 71 y ahí Que le comenzamos, ganaron a Argentina. ganamos a Argentina con gol de William Ravelo, un equipazo también para la edad. Yo dije, esa fue como el antecedente en mis orígenes de lo que se podía hacer, porque esa fue una representación que dejó dignidad, ganarle a Argentina, a la Y estuvieron Argentina cerca de clasificar. de Potente, Miguel Ángel Leyes, una cantidad de jugadores que ya jugaban el nivel profesional y nosotros todos amateurs. Se le empató a Colombia, se le empató a Perú y perdimos con Brasil. Fuimos eliminados por un gol por Brasil en ese torneo en ese momento. Pero sí, después de jugar con Estudiantes, pasé al Portuguesa. Fue un dolor para los fanáticos de Estudiantes de Mérida porque uno de sus referentes que saliera para el equipo rival, eso no era normal en esa época y bueno, tuve que hacerlo por razones que lo mueve a uno el profesionalismo, el crecer, el querer ir a disputar cosas diferentes. Y cuando fui al Portuguesa, pues lo viví así, fue una realidad. Era un equipo que tenía una organización estructural mucho más fuerte, había un potencial económico superior en ese momento y bueno, tú muy bien anotaste algunos nombres de los que estuvieron conmigo. Estaba, bueno, una cantidad de jugadores, William Sala, Omar Ochoa, Carlos Núñez, todos jugadores de gran Carlos nivel. Horacio. Vicente Vega, Carlos Horacio. Yo llegué a ese equipo y realmente ellos me recibieron con los brazos abiertos porque era uno de los enemigos rivales acérrimos que tenían en la cancha Claro. y ya formaba parte
de la pandilla, de la banda de jugadores que teníamos ahí en Portuguesa. Nosotros hacíamos apuestas, inclusive en el partido previo, antes de jugar los partidos en el camerino, hacíamos apuestas quién jugaba mejor o quién iba a ser el mejor jugador o quién hacía más goles. Todo eso era por la calidad de jugadores que existía en ese momento. Y también estuvo en la Copa América del 75, en donde de verdad uno viendo en este momento ve que el formato era bastante injusto porque les tocaba un grupo contra Argentina y contra Brasil, solo clasificaba uno, partido ida y vuelta, bastante complicado trascender con esas circunstancias, ¿no le parece, profe? El grupo de la muerte, pero de la muerte de Venezuela, de la Cenicienta, porque ellos clasificaban por la cantidad de goles que le hacían a Venezuela, no entre ellos eran partidos complicadísimos, difíciles, pero colocar a Venezuela en esa Copa América en esos momentos realmente era bueno, desproporcionada la diferencia y se notaba en la cancha. Ahí fue donde di yo mi decreto individual cuando perdimos en aquel 11-0 en Rosario, que en las puertas del hotel cuando regresaba del partido vi a mis ídolos. Era el joven que tenía la selección a los 17 años, fue 18 años tendría en ese momento, 18, 19 años que tendría en ese momento, y que, bueno, marqué ese reto interior de decir algún día lo vamos a cambiar y, bueno, después, gracias a Dios, lo pudimos hacer. Así es, luego de eso comenzó una trayectoria intachable como director técnico con pasos muy importantes y quizás el paso previo a que lo catapultó a la selección fue su estadía con Estudiantes de Mérida como entrenador y bueno, la gran Copa Libertadores del 99 en donde se logró llegar hasta los cuartos de final, comenzando desde la Prelibertadores, el torneo que existía en ese momento entre los mexicanos y venezolanos que otorgaban los cupos a la fase grupo de la Libertadores y la verdad en los 5 o 6 años que duró ese torneo, solo el Estudiantes de Mérida de ese año y luego Deportivo Táchira por allí en el 2000 o 2001 fueron los únicos equipos venezolanos que pudiesen trascender. Lo normal era que clasificasen los mexicanos y ese Estudiantes de Mérida demostró lo contrario, logró acceder a la fase de grupos ante Monterrey, Bellavista y Nacional, los últimos dos de Uruguay, logró clasificar octavos, eliminar a Emelec, un grande de Ecuador, y luego aquella inolvidable tanda ante Cerro Porteño, en donde, bueno, finalmente el equipo paraguayo terminó remontando, y luego cada uno de esos jugadores de Estudiantes de Mérida, la mayoría, terminaron siendo bastiones importantes para la selección nacional. ¿Cómo vivió usted esa etapa dorada con Estudiantes de Mérida y sobre todo el torneo continental, la Copa Libertadores del 99? Sí, fue el laboratorio experimental donde se originó ese virus, pero positivo, ese virus de transformación. Venezuela estaba atravesando una penumbra en cuanto a resultados toda la vida en la Copa Libertadores, en la selección nacional mucho más, ya en la Copa Libertadores, en copas internacionales Venezuela uno que otro resultado de grandísima representatividad siempre tuvimos, pero recuerda que en nuestra época había hasta 6, 7 jugadores extranjeros en la cancha y solamente 4, 5 y mucho más atrás solamente jugábamos 1 o 2 en los equipos venezolanos. Sí, a partir de ese año también, del año 99, se dio el primer salto exponencial porque llevar a un equipo venezolano como Estudiantes de Mérida, que es un equipo con una modesta plantilla desde el punto de vista económico, pero que se reinventó a sí mismo creyendo en un mensaje que le ofrecimos, que también lo desafiamos a jugar diferente. Ese grupo de jugadores que teníamos ahí, todos venezolanos, y que hubo un refuerzo de 4 o 5 argentinos que trajimos puntualmente, creo que dieron una mezcla, una configuración de un plantel que se retó a sí mismo y dijo, vamos a hacerlo, vamos a jugar sin ningún tipo de freno, y ellos lo demostraron, porque llegar a cuartos de final y quedar eliminado simplemente por una razón de experiencia en el manejo de ese juego hacia semifinal por parte de Cerro Porteño, que nos pasó por arriba, pero por actos que realmente no se convalidan con lo que pudiera haber sido hoy, porque hubo algo extraño que sucedió en el hotel y después que no hubo VAR y fuimos yo digo, utilizados
con calidad de esos momentos que vivía el fútbol cuando no había VAR, cuando no había una televisión, que los árbitros eran dueños de los resultados más que de los equipos. Y realmente ese fue un partido que sí, nos sacó de llegar a una semifinal, que en un momento era algo tan histórico y que Venezuela no estaba como preparado, porque si nosotros hubiésemos llegado a semifinal teníamos que ir a jugar ese partido de semifinal en Bogotá, Colombia. No podíamos jugar en ningún estadio donde Venezuela tenía más de 40.000 personas, y ese era el requisito que pedía en ese momento los reglamentos de FIFA y de Conmebol para jugar partidos de semifinal. Y en 2001 comienza ese sueño tan bonito como es la Vinotinto, un proceso y un ciclo que será recordado eternamente por los resultados que cambiaron el fútbol venezolano, se volvió una selección mucho más competitiva e incluso rozando las clasificaciones a la Copa del Mundo, pero me gustaría saber un poquito cómo se dio ese contacto inicial, digamos, esa negociación u ofrecimiento para que usted llegase a ser el seleccionador nacional de Venezuela y cuál fue su reacción al saber de esa posibilidad. Bueno, en los partidos esos que hicimos con Estudiantes de Mérida, ya venían tocándose algunos primeros contactos con Richard Páez. Pues la demostración que estaban dando estos jugadores estaba mostrando que había un reto ahí que había que observar previo a ese año 2000, 2001, pues en ese año creo que 98, por esa época, en la época que sale Rafa Santana, que estaba Rafa dirigiendo y él sale en un momento crítico antes del profe Pastoriza, me llamaron de Ecuador una vez para adelantar que había ya finalizado el ciclo de Rafa Santana y que iban a venir a hablar conmigo previamente para conversar las condiciones. Pero cuando hablaron conmigo se equivocaron los mensajeros, los que vinieron a hacer la propuesta, porque lo hicieron de una manera en donde prácticamente era como tomar la selección de una manera parcelada o parcializada por un momento muy corto. Después, cuando sucede la salida del profesor Pastoriza, vinieron con la misma de que finalizara el campeonato ese, las eliminatorias que restaban con 8 partidos, pero que me daban por un año el contrato. Yo dije, bueno, por un año yo se los acepto. Indudablemente había, al finalizar los 8 partidos, había una cláusula que decía que dependía de los resultados si se continuaba o no, pero firmaba era por un año. Entonces, cuando llegó esa nueva oportunidad, yo acepté el reto, entendiendo que era un reto que por la ubicación, por la organización, por la necesidad casi obligada que tenía la Federación Venezolana de Fútbol, que representaba una organización que para mí todavía no cumplía con lo que uno deseaba como hombre de fútbol para Venezuela. Yo acepté el reto que me ofreció Rafael Esquivel, porque le dije, sí, cómo no, lo voy a aceptar. Tomé ese sartén por el lado caliente, porque lo sabía que era así, pero yo sabía a lo que iba a cumplir, lo que iba por lo menos a intentar, que era un modelo que nunca se había puesto a disposición del fútbol venezolano, que era un fútbol en donde yo sí creía completa y plenamente en mis jugadores e iba a iniciar un plan, una metodología, un modelo, si se quiere, un estilo en donde los jugadores iban a ser protagonistas y yo los iba a retar para jugar con un fútbol en donde ellos se iban a sentir a gusto y creo que ese fue el principio para comenzar esa idea y de transformación. Gracias a Dios conseguí la escogencia que hice, pues esa fue la gran ventaja, que uno en la selección como seleccionador selecciona. O sea, y es ahí donde escogí puesto por puesto a jugadores que tuviesen ese perfil, esa idea de transformación que yo había identificado en cada uno de ellos como para atreverse a jugar de esa manera. Bueno, un saludo a toda la gente que se va conectando. Agradecemos de verdad su sintonía en esta charla con el profesor Richard Páez. Y bueno, usted justamente comentaba el tema de que era un reto complicado, un reto arriesgado, pero al final terminó dando sus frutos y digamos que los inicios por lo menos no se veían tan alentadores con ese debut ante Argentina
y una derrota 5 goles por 0. Pero sabe que justamente hoy que estaba terminando de preparar la entrevista me percaté que hoy se están cumpliendo 19 años del primer partido como usted que estaba dirigiendo como local, partido que empataron 2 goles a 2 ante Colombia, comenzaron ganando 2 goles por 0, gol del pequeño Rondón, Juan Arango, y lamentablemente en los minutos finales se escapó el resultado, pero digamos que ya se veían rastros de lo que iba a ser la Vinotinto de Richard Páez. Digamos que esa fue como la primera enseñanza de lo que podría ser esa maquinaria Vinotinto, que después, bueno, sabemos que con el Pachenchazo y todo ese hilo de resultados, de victorias en Santiago, la victoria ante Perú y ante Paraguay, terminaron de consolidar esta Vinotinto histórica. ¿Qué recuerdos guarda de esos primeros años con la Vinotinto? Y bueno, también de la Copa América 2001, en donde quizás no se obtuvieron buenos resultados, pero entiendo que el funcionamiento no fue del todo malo. Incluso hablando con Ricardo David Páez hace algunas semanas, comentaba que incluso el funcionamiento de Venezuela en la Copa América 2001 y 2004 no distaba tanto de la de 2007, que fue quizás la que obtuvo los resultados y clasificar a la siguiente ronda, que era lo que se buscaba. Claro, porque ese comienzo de la selección nacional era un comienzo que arrastraba como carga, como peso, 35 años de historia de eliminatoria. Y en 35 años solamente habíamos ganado 3 partidos, habíamos recibido 162 goles. O sea que era una carga demasiado pesada y era como andar pidiendo aventón en la calle, y la gente cuando comenzó a ganar partidos querían ya ir en Ferrari para llegar al Mundial. Entonces ese proceso de transformación nosotros lo cumplimos de la manera como había que cumplirlo. O sea, no podíamos llegar y llegó el milagro y empezar a ganarle el primer partido contra Argentina allá en su casa. No, nosotros perdimos, sí, ese partido, ese primer partido, pero nosotros comenzamos a transformar, fue el cómo se jugó, cómo se perdió, cómo fue el juego que implantó el equipo, cómo mis jugadores, que eran los intérpretes de mis ideas en la cancha, comenzaron a funcionar en el campo de juego de una manera que empezaba a sorprender, a mostrar señales que los rivales se dieron más rápido cuenta que los propios venezolanos, indudablemente porque Venezuela no tenía cultura futbolística. Venezuela lo que creía, o todavía muchos creen, que simplemente colocar jugadores y tienen que salir a ganar porque el fútbol se gana o se pierde, no, o se empata, pero no hay forma ni manera de verlo en colores, de distintos colores, o es blanco o es negro, y el fútbol no es así. El fútbol tiene matices, tiene características, tiene procesos de crecimiento. Entonces, lo que yo sí creía, y ahí es donde mi condición de técnico, de estratega, me di cuenta, es que mis jugadores estaban comprendiendo el modelo que yo quería ver en la cancha, que al principio dimos ese primer debut con Argentina y la gente dijo más de lo mismo, y mis jugadores dijeron no fue más de lo mismo, porque a los 5 minutos ya nosotros estábamos con Fernando Ornella en el punto penal, casi le hacíamos un gol a Argentina. Lo que pasa es que Fernando le metió el golpe con no habituado a esa posición, porque el jugador venezolano no estábamos habituados a jugadas de opción de gol con tanta facilidad, y le llegó y le metió el pie al piso, que nosotros después le gastábamos broma, le dijimos que había alargado la cancha del Monumental de River con el golpe a la cancha. Pero el concepto general de mis jugadores fue que entendieron que sí podíamos jugar con un estilo en donde los jugadores eran capaces de desarrollar un fútbol, porque colocar 2 laterales de salida, volantes conectores en el medio campo que empezaban a moverse, 3 volantes ofensivos, Venezuela en el año 2001 contra Argentina, que iba primero, la Marcelo de Bielsa, que era la que todo el mundo soñaba iba a ser campeón del mundo en el próximo mundial, y que Venezuela en el primer partido, yendo último, lo enfrentaba con 3 volantes 10, que no era Brasil, no fue la Barcelona después que vimos en el año 2007, 2008, que deslumbró a todo el mundo con los jugones. Nosotros empezamos a creer en los jugones en el 2001, ya lo habíamos visto en Estudiantes de Mérida, pero con la selección, que era el nivel de calidad era superior, fue ahí donde comenzó a generarse un cambio en el cómo se quería ganar o cómo se quería jugar. Creo que eso lo entendieron bien mis jugadores, porque después de ganar 4 partidos seguidos, eso no lo hacían sino los que clasificaban.
Y eso es una cosa que la gente no se dio cuenta, que el proceso Vinotinto nació de una manera espectacular, haciendo una cosa que es imposible. El que hace 4 partidos ganados va seguro, muy raro que en un 80% ya tiene asegurado ir a un mundial. Y nosotros ya estábamos eliminados, pero salimos de esa posición de cenicienta. Saltamos al penúltimo lugar. Ese fue el primer gran salto que dimos. Nosotros estábamos ubicados en el puesto 121 del ranking FIFA y en nuestro proceso saltó del 121, 125, 115, que era ahí donde se movía Venezuela durante toda su existencia, estuvo ahí y de repente dio un salto y en menos de 4 años estaba en el puesto 48. Ya después del 48 al 26, numéricamente, estadísticamente es más fácil saltar. Pero dar el salto exponencial que dimos nosotros fue como la pandemia. Le dio miedo a todo el mundo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? No, vino un mensaje diferente con unos jugadores que estaban esperando un mensaje parecido para poder dar ese salto de calidad. Hoy nos llenamos de orgullo con todos estos grandes jugadores que vemos hoy en este momento y pasando por los procesos tanto de César como de Noel y de Rafa, que evidentemente siguieron construyendo este edificio y lo llevaron de ese puesto 48, como te digo, al puesto 22, 26, que eso ahora sí somos mundialistas en cuanto a jugadores. Necesitamos ahora es técnicos y organización para llevarlo. Y otro partido de verdad que memorable de la Vinotinto fue el Centenariazo, que también recientemente se cumplió aniversario, 16 años. Ya ese partido era para eliminatorias al Mundial de Alemania 2006. Una victoria 3-0 ante Uruguay en su casa, en el Estadio Centenario. ¿Qué recuerdos guarda ese momento? Y también ¿qué le dijo a los muchachos antes de salir al terreno de juego de modo motivación y también en el tema psicológico para que ese grupo se convenciera de algo que ya estaba convencido, porque ya habían logrado justamente esos buenos resultados y lo que usted comentaba, de afianzarse a la idea y al modelo que usted que estaba implementando? ¿Qué es lo que pasa? Que en el fútbol, a nivel internacional, a nivel de élite, o sea, estas ráfagas, estos resplandores que puede hacer un equipo, necesitan tener una contundente demostración de que era verdad. O sea, no fue suficiente con haber ganado 4 partidos en las eliminatorias pasadas, porque todo el mundo lo que hizo fue voltear como avistar a una circunstancia que de repente había levantado la cabeza. Y nosotros veníamos de haberle ganado a Colombia en esas próximas eliminatorias, le habíamos ganado allá en Barranquilla 1-0, con el gol aquel de Juan Arango, un tiro de media distancia con una conexión de pases y que Ricardo David dejó abierto a Juan y Juan la aprovechó con esa virtud que tiene de disparar a gol, porque es gol cada vez que dispara Juan, y después ganarle a Bolivia el día de la Chinita con 2 goles perdidos en los últimos minutos y José Manuel Rey en una jugada preparada a hacer gol en pelota detenida y después vuelve Juan Arango a darle de nuevo una demostración que había fútbol para rato con esta selección y con la categoría de Juan le dio un cambio, una remontada, como habla la mayoría, de ese partido que fue memorable. 2 partidos seguidos, íbamos para el tercer partido seguido. Y en ese tercer partido seguido, Venezuela íbamos con la ilusión, con el respeto que se merece, porque íbamos a jugar con un bicampeón del mundo, que venía de haberle ganado creo que a Chile y a Colombia, y que venía también con una calidad de equipo, como siempre los equipos uruguayos, con toda la historia, la leyenda, bicampeones del mundo y en su casa. Y con un técnico atrevido, porque ese técnico Carrasco evidentemente era uno de esos visionarios que tienen esos retos de ver el fútbol más allá, muy parecido al Richard Páez de acá, pero él con mayores espaldas de trabajo porque viene de una cultura acostumbrada a ganar. Entonces, eso fue el principio de la motivación, que cuando llegamos allá, mis jugadores empezaron a sentir que la cultura de Uruguay, sintiéndose bicampeones del mundo, nos querían intimidar con la leyenda, con la historia, con lo que siempre la lógica del fútbol había prevalecido. Y desde que llegamos en el aeropuerto, pasando por los hoteles, mirando a cualquiera
que nos representaba a nosotros con la bandera de Venezuela y la selección nacional, la Vinotinto, nos miraban con desdén, nos miraban con esa gana de menospreciar y que mañana ustedes van a recibir de nuevo una goleada. Llegaron a Uruguay, llegaron al Montevideo y evidentemente la historia nos decía, la cosa no está fácil, la cosa es difícil, pero esas son las cosas que a mí me gustaban, lo difícil, lo complicado, lo que parecía que no se podía, los primera vez. Nosotros fuimos siempre a usar los primera vez, y los primera vez, estas generaciones ya estaba preparada, por lo menos porque ya llevaba 4 de las eliminatorias anteriores y ya llevaba 2 más de esta eliminatoria, la cosa como que era verdad, que los jugadores se habían convencido plenamente que tenían la categoría para enfrentar. Entonces cuando sentimos esa situación y después el colofón fue la prensa que comenzó a sacar las primeras páginas deportivas. Portada. Sí, la portada del País comenzó y sacó una infografía colocando a Venezuela no existir y un juego de fútbol en donde colocaba la selección de Uruguay con sus camisetas celestes, y esa portada me la pegó uno de los muchachos allá en la puerta cuando yo abrí la habitación en la mañana. Yo abro y veo esta portada pegada ahí con un tape para que yo la viera seguramente, y fue así, a no ser que haya sido algún uruguayo que me la pegó, pero la entendí como que si fueron los jugadores míos que me la pusieron para ver mi respuesta. Y yo guardé esa portada y mis jugadores la recibieron cuando llegaron a la sala de la charla antes del partido en el hotel, y tenía pegada la pizarra portátil donde yo planteaba la estrategia de juego para el día del partido, estaba pegada la portada del País con esa circunstancia que decía, y se lo había subrayado, Venezuela no existís. Eso fue para mí el punto de motivación, porque yo les decía que esa era la portada del día del partido, que indudablemente eso estaba en manos de los uruguayos, de su gentilicio, y ellos no iban a hacer otra cosa sino darle moral de una manera desproporcionada, hasta injusta, hasta falta de un poco de profesionalismo y de ética, pero que era entendida para que ellos darse soporte a su historia, a su leyenda y a las diferencias abismales que siempre han existido entre Uruguay y Venezuela. Pero que a mí la que me interesaba era la portada de mañana. La de mañana sí me interesa, y esa historia de la portada de mañana responsable de qué es lo que van a escribir en esa portada. Creo que se fue como un pinchazo al corazón, al alma, al espíritu de mis jugadores, y sencillamente ese día dieron una demostración futbolística de las mejores, de las que deberían mirar ahora las nuevas camadas de selección nacional, no importa que estén en el nivel que estén, para que vean ahora sí en ese retrovisor que nosotros dejamos para ver en la historia, porque cuando nosotros estábamos no podíamos ver en el retrovisor de nuestra historia. No había donde dar un soporte a la oportunidad de que sí se puede. Entonces yo le digo hoy a esta selección actual que recuerde esa historia, que recuerde la historia que pasaron muchos de ellos con lo que hicieron en Brasil en el 2-0, con lo que hicieron en la Copa América, de que sí se puede, ahora sí se puede, porque ese fue el principio del primer gran salto del fútbol venezolano. Bueno, otra vez aprovechamos para saludar a toda la gente que se va conectando, agradecidos por la sintonía. Aquí hablando con el profesor Richard Páez, por ahí también vi que comentó André Varilla González, que también fue jugador suyo, y que justamente ese partido del Centenario fue bastante particular para él, que también lo tuvimos hace unas semanas, porque él llegó a su casa todo emocionado por haberle ganado a Uruguay, pero su familia era uruguayo, su papá no estaba muy contento del todo. Pero, profe, ahora me gustaría detenerme en la Copa América 2007 en Venezuela, que también fue un momento muy importante, si bien ya fue de sus últimos partidos, su último año como seleccionador, pero también ahí se logró hacer historia, se logró dar otro salto de calidad al por fin y por primera vez clasificar de ronda en una Copa América, llegar a los cuartos de final, se empató ante Bolivia, se venció a Perú en un partido muy recordado en San Cristóbal con los goles de Alejandro Sichero y Cafú Arizmendi, luego se empató ante Uruguay en fase de grupos y luego nuevamente se enfrentó ante ellas en los cuartos de final
en un partido que terminó con un marcador muy engañoso, porque si bien quedó 4-1, esos últimos goles ya fueron en los últimos 8 o 7 minutos, en un partido que estuvo muy parejo con aquel gol de Juan Arango. ¿Cómo vivió usted esa Copa América y qué influencia cree que tuvo ese resultado, esa actuación de la Vinotinto para el resto de los años? Yo considero, como muy bien lo dijo Ricardo David, que Venezuela primero se salvó, este proceso se salvó en la Copa América 2001 de Colombia, porque fue ahí donde yo pude tener durante un mes a mis jugadores concentrados, trabajando, haciéndoles entender el modelo de juego, la funcionalidad, las rotaciones, los sincronismos, la sinergia. Comenzaba a hablar de cómo movilizarnos de una manera casi coordinada. No hablaba de por ahí de sinergia, sincronismo, sino coordinación, de aparecer en el momento. Y ahí pude establecer un desarrollo, y en esa Copa América en Colombia el equipo dio un salto de juego en el juego de calidad. Como yo hablo como técnico, vi un proceso de crecimiento en el cómo se jugaba. Después en el 2004 nosotros quedamos a un gol de no poderle ganar a Bolivia en ese último partido que definía si pasábamos a la segunda ronda, y lamentablemente lo pasamos por arriba. Eso se lo escuché a Varilla también, porque Varilla estuvo en ese campeonato, González, y él sabe muy bien que le pasamos por arriba, y todos los muchachos lo saben, y tuvimos con la oportunidad también de trascender, pero no lo hicimos. Y después vamos a esta Copa, que ya era una obligación. Aquí más bien no hubo un buen juego colectivo durante este torneo. No, había un proceso ya de transición, de cambio. Veníamos de algunas lesiones de algunos jugadores, no pudimos contar con todo. O sea, no había, y estábamos dando los primeros pasos de la transición de ese proceso generacional. Entonces, creo que necesitamos un poco más de competencia para lograr el fútbol que habíamos logrado previamente. Ese partido, los tres primeros quedamos invictos en el primer lugar. Por primera vez quedaba Venezuela invicto pasando a segunda ronda. Y luego en la segunda ronda lo que pasa es que ahí sí nos esperó la Uruguay, la caracterizada, la acostumbrada a los partidos de mundial, a los partidos de cualquier... Matar o morir. Sí, ahí sí apareció la historia y la leyenda. O sea, ahí sí es verdad que nos espetaron en la cara que no era muy bueno jugar bien, sino ganar bien, y que evidentemente ellos nos pasaron por arriba en ese partido, demostrándonos en nuestra propia casa, nos devolvieron lo que le hicimos allá en el Centenario, pero realmente con la categoría que mostraron ese día. Uno tenía que saber perder, como ellos también lo aceptaron cuando nosotros les supimos ganar allá en el Centenario. Evidentemente, ese fue por lo menos un paso importante para la historia, porque ese resultado fue importante, que Venezuela haya trascendido a la segunda ronda, y creo que es ahí donde se afinca los objetivos que ahora tiene Venezuela en cada Copa América, que no es suficiente con ir o pasar a la primera ronda, porque ya el grupo de César en la Copa América del 2011 lo llevó a semifinal, y ya la cosa ahora es llegar a ser finalista. Ya llegar a Copa América y pasar a trascender a ronda, ya esos son hechos cumplidos, y Venezuela tiene que ir siempre a la búsqueda de superar estos techos que aparentemente Venezuela tiene dificultad para traspasar. Luego llegó las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010, ya sus últimos partidos como seleccionador. Se venció a Ecuador en Quito, también un partido memorable. Cómo olvidar aquel gol de José Manuel Rey para ganar aquel partido ante Ecuador. Y luego llegó ese partido ante Bolivia tan recordado, el 5-3 en Pueblo Nuevo, un partido con muchos subidas y bajadas anímicas. Hubo momentos complicados en el partido, pero finalmente se logró remontar, se logró ganar con una actuación importante de Giancarlo Maldonado, Lobo Guerra y Cafú Arizmendi, que fueron los jugadores que se hicieron presentes en el marcador. ¿Cómo vivió usted ese partido, tanto en lo futbolístico, viendo a los muchachos en la cancha, con también el aspecto mental de lo que le estaban gritando desde las gradas? Una afición que de pronto estaba olvidando muy rápido todo lo que usted había dado por el fútbol venezolano y todo lo que había hecho para que la Vinotinto justamente dé ese salto de calidad que hace años estaban buscando. Bueno, que fue ese proceso que
culminó mi trabajo con la selección nacional, por lo menos en esa primera etapa, en donde la Vinotinto generó de nuevo un episodio que se compadecía, tenía explicación a la incultura futbolística que existía en Venezuela, que todavía sigue teniendo algunos amarres en su crecimiento, pero que fue una demostración que no tener el conocimiento, el entendimiento de lo que estaba pasando, pues empezó a generar esas señales, y yo como estratega pues empecé a comprender que ya estaban dándose algunos episodios extraños, pero que no era como compatible con lo que estábamos haciendo. Porque empezar esas eliminatorias hacia el Mundial 2010 y ganando allá en Ecuador, donde nadie había ganado en las eliminatorias anteriores pasadas, creo que fue la primera demostración de que ese equipo, a pesar de que estábamos comenzando otra vez otro ciclo de transferencia, ya llegaba Reni Vega, llegó Seiga, llegó Giancarlo Maldonado, llegó Cafú Arizmendi, empezaron a mantenerse algunos jugadores de ese ciclo, pero ya venía la incorporación de jugadores, Osvaldo Vizcarrondo, Andrés Rojas, o sea, jugadores, Varilla González ya estaba evolucionando, creciendo, o sea, todos comenzábamos a ir incorporando nueva savia para el fútbol venezolano en la selección. Alejandro Guerra, excelente. Entonces todos ellos comenzaron a iniciar este campeonato. Ganamos allá y cuando vamos a jugar contra Argentina, la Argentina de Messi en Maracaibo, que debería haber sido un lleno, pero hasta la bandera se llenó hasta la mitad. Entonces ahí ya comencé yo, qué extraño, mano. Algo está influyendo aquí, hay una orquesta que está sonando en otro lado, están haciendo como un guiso en otro lado, se sentía el aroma de algo raro, y bueno, uno como buen estratega comencé a empezar a mirar como visión panorámica qué era lo que estaba pasando, dónde estaba la situación. Bueno, la enfrentamos fue en el partido contra Bolivia, en un partido que evidentemente demuestra que el fútbol es eso. El fútbol es competencia, es jugar mal, equivocarse, acertar, recuperarse de un momento malo en el partido. Está solamente condicionado para los equipos que tienen identidad. Un equipo que le hacen un gol en su cancha y no está estructurado con conceptos sólidos, se puede y se derrumba y te gana cualquiera. Pero este equipo estaba ya organizado desde el punto de vista mental y de juego, con una, yo digo, una relación de fe y de convicciones. Entonces mis jugadores reaccionaban, no estábamos jugando bien defensivamente, hubo muchos errores desde el punto de vista de movimientos en lo táctico. Estaba en ese equipo, me acuerdo yo, Roberto Rosales, que comenzaba también en esos primeros partidos en la selección nacional, y no hubo buen partido en esa línea defensiva, y nos iban ganando y nosotros empatamos el gol de Cafú, después vuelve Cafú y hace otro gol, dos golazos que empezaban a mantener, pero en el segundo tiempo fue ya ahí la demostración fiel de lo que estaba pasando. O sea que nosotros en un momento determinado íbamos perdiendo y el estadio empezó a gritar, saca a tu hijo, saca a tu hijo. Ahí sentí yo realmente, aquí está la razón de toda esta circunstancia que está pasando. Estaban buscando alguna circunstancia puntual para Richard Páez, para sacarlo, y como a mí directamente no podían, porque yo estaba dando todo el resultado máximo con mi selección, quisieron buscar por el lado débil, y el lado débil en el sentido de atacar a la familia, al apellido. Por eso cuando decían, saca a tu hijo, y eso lo dije en un momento en esa charla tan amena que tuvimos. No sabía quién sacar. Yo no sabía quién sacar, le decía. Yo no sabía quién sacar porque mis hijos eran todos. Mis hijos eran todos. Ellos decían que más Jorge, el otro decía que era más Leopoldo Bielma, otros decían que Ruber, otros decían que el hijo mío también es Juan Arango, que yo lo quería mucho, a Gabriel, que fue uno de los hijos pródigos, que falló, entró, salió por algunos problemas, pero que eran jugadores de los míos, de los que yo consideré siempre tenían una sintonía en el pensamiento. Alejandro Sichero, José Manuel Rey, cualquiera que yo hablaba de ellos, para mí eran hijos. Entonces, cuando sucede eso, fue donde yo dije, yo voy a evitar, como buen médico que soy, voy a evitar que ese virus contagie el interior de mi selección, porque ya estaba contaminado el externo. El entorno de nuestra selección se había contaminado.
Ya cuando un estadio había gritado eso, ya estaban generando una situación que era muy polémica, era muy difícil de dominar, de manejar, porque era simplemente cuestión de tiempo para que todo explotara. Yo no iba a permitir que ese hijo ya general que se llamaba la vino tinto, que nosotros estructuramos en la mente y lo hicimos realidad, no iba a permitir que eso explotara de una manera y no compatible con lo que queríamos. Entonces, por eso es que yo me hago a un lado. Yo me hago a un lado era para evitar, porque tenía 6 meses en los próximos partidos de las eliminatorias. 6 meses. Yo pude haberme aguantado tranquilamente, esperado hasta allá, el tiempo que calma las cosas y las aplana, pero yo como hombre de fútbol dije, no, es el momento, mejor me voy, porque yo lo que quería evitar es que hubiese contaminación interna del ambiente de la selección en mis jugadores y que alguno de ellos me hiciera un acto público, un acto de reclamo, una acción de contaminación. Esos son síntomas de contaminación: la tos, la fiebre, el estornudo, el sentirse mal, el empezar a toser. Yo no iba a esperar que estuviera en distrés, en dificultad respiratoria. No, yo como buen médico hice la cuarentena de mis jugadores y me salí. Yo dije, me voy para que no haya ningún agente causal de algún mal mayor. Esa fue la razón que ese partido me dejó marcado. Me salí de la selección nacional, quizás con la gran, por lo menos, factor positivo de estímulo para mí de haber salido cuartos en las eliminatorias. De cuarto dejé a Venezuela y ganando con un marcador en donde Giancarlo Maldonado y el Lobo Guerra al final se encargaron de rematar ese partido de una manera y de una calidad que después los identificó como de los grandes de nuestra historia futbolística. Profe, ¿y en algún momento de su vida no se cuestionó esa decisión, no se arrepintió, tomando en cuenta eso que usted menciona, de que en ese momento Venezuela se estaba en una ubicación bastante buena, con miras a las eliminatorias, todavía faltaba bastante tiempo, y bueno, después llegó el profesor César Farías, que si bien también tuvo un ciclo importante con la selección, pues siempre hay como un proceso de adaptación que pasa factura y ahí se perdieron bastantes puntos que quizás no nos hubiesen privado de estar en una Copa del Mundo. Sí, o sea, indudablemente que el análisis lo hice, la reflexión siempre la he tenido mucho más antes, pero siempre la respuesta que encontraba al final de tanta reflexión y de ver, me decía, tuviste la razón porque fuiste feliz tú. Yo sé que lamentablemente se perdió en aquel momento una oportunidad, pero era una razón que superaba cualquier compromiso de querer cambiar, porque no dependía de parte mía, sino que era ya alrededor que empezaba a sentirse esos ruidos extraños que rodean una circunstancia que en algún momento iba a provocar una ruptura explosiva. Yo no quería salir de la selección nacional de una forma explosiva, yo quería salir con la conciencia de que era una decisión personal o porque los resultados tenía que salir porque los resultados no me acompañaban. Y en ese momento que los resultados me acompañaban, era mejor salir. Y creo que la otra razón, que es yo digo una razón indirecta, recuerda que era año 2007, 2007 en Venezuela, como hoy 2020, sigue siendo un país en crisis, un país en donde los gobernantes se creen dueños del gobierno, de la autoridad para toda la vida, como quieren vivir durante toda la vida. Eso para mí fue un momento también de ejemplo para todo un país, de dignidad, de respeto a la gente, de respeto a los fanáticos, que prefiere uno dejar a un lado esos egos personales o filosóficos o de un grupo de filosofía para mantenerse en el poder gobernando o dirigiendo. Creo que fue una demostración de un venezolano que le dijo a todos los venezolanos, incluyendo directamente a los gobernantes, que hay momentos en donde uno, por mejorar las condiciones de un país, tiene que ponerse a un lado y dejar que marchen las cosas como deben marchar. Y luego de su etapa con la Vinotinto también tuvo la oportunidad de dirigir en el exterior. Ese tema de estar con una selección nacional también es importante para abrir esas puertas, porque bueno, sabemos lo complicado que es para los directores técnicos, para los entrenadores, abrirse paso al extranjero. Ya los jugadores han roto esa barrera y es mucho más común verlos jugando en ligas importantes,
pero con los entrenadores es un tema que aún se está trabajando y usted ya ha tenido el privilegio de estar jugando en el fútbol colombiano con un equipo tan grande como es Millonarios, en el fútbol peruano con un equipo importantísimo como es Alianza Lima y en el fútbol ecuatoriano recientemente con el Deportivo Cuenca, en donde incluso jugaron Copa Sudamericana, pasaron una ronda eliminando a Jorge Wilstermann, si no estoy mal, y luego cayendo ante Fluminense, si no estoy mal también. Aquí recordando un poquito, ¿qué recuerdos guarda y cómo vivió esas etapas ya estando en el extranjero? Sobre todo me imagino que hay que recordar mucho el tema de Millonarios, en donde estuvo con Alejandro Sichero y lograron ganar esa Copa Colombia en 2011, que hasta la fecha de hoy no han vuelto a ganar ese título. Han ganado Liga, pero Copa no la han vuelto a ganar desde ese 2011, en donde eliminaron en la final a Boyacá Chico. Bueno, sí, después de ese gran privilegio que tuve, porque habiendo sido seleccionado como jugador en categoría sub-20, hice todo el proceso que en ese momento existía, porque no existían en aquellas épocas sus 17 ni sus 15, sino ahora, como antes era puro fútbol sub-20, después fui seleccionado absoluto en categoría profesional y después fui el técnico de la selección nacional, evidentemente absoluto y juvenil de las dos categorías, pues yo cumplí el proceso de privilegio como jugador, como hombre de fútbol, dirigir a su selección, a su país. Viendo eso, tenía que ahora los objetivos como entrenador desde el punto de vista personal. Y volví a empezar con los primera vez. Había que comenzar un técnico en Venezuela a dirigir afuera, siendo venezolano, criado acá, formado acá, desarrollado acá, para dar esa trascendencia de que los entrenadores venezolanos somos capaces de también hacer esa carrera internacional con éxitos y por lo menos con demostración de buenos conocimientos. Creo que lo hicimos porque vamos a Alianza Lima, nuestro primer equipo, hubo una ruptura por situaciones muy per se de lo que estaba sucediendo ahí en Alianza Lima, vamos a Millonarios, en donde logramos ser campeones en la Copa Postobón y estuvimos a un tris de pasar a hacer la final de la Copa de Liga en ese mismo año, que fue el mejor momento que yo tuve con Millonarios o con algún equipo en el extranjero que hasta ahora he dirigido, y luego, y venezolano en Colombia, que hay que decirlo rápido, pero porque para entenderlo no era fácil. Y creo que esa demostración que vimos allá y teniendo a Alejandro al lado en ese trabajo, pues evidentemente nos dio una soporte a lo que estábamos haciendo, de que el concepto que llevábamos era el adecuado, porque eso era hecho en otro país. Cuando mis jugadores comenzaron a escucharme en otro país, que los laterales salieran, que hubiese anticipación de la jugada, que miraran antes de recibir, que resolvieran el sincronismo, porque ahí ya empezaba ya a hablar de sincronismo, de sinergia. En aquel momento ya los jugadores aquellos me miraban asombrados como una cosa que está hablando este tipo que es venezolano y hablando de proyección anticipada, de mirar antes de recibir, o sea, claro, pero yo comencé también a tener intérpretes que fueron demostrativos de que sí se podía. Y después cuando llegamos al Deportivo Cuenca, mucho más también, más actualizado en esta etapa que viví con ellos, y con ellos conseguimos también cosas importantes. Primera vez que ese equipo pasaba a otra ronda, a cuartos, a octavos de Y hubo final. un hilo importante que el equipo estuvo invicto, recuerdo. Sí, tuvimos como 8 o 10 partidos invictos cuando era un equipo que estaba peleando en ese momento que llegamos, circunstancias difíciles porque llevaban como 10 partidos que no ganaban. Entonces realmente hubo una demostración de que el técnico venezolano teníamos capacidad, y hoy cuando tenemos regados ya a varios, a César allá siendo seleccionador de Bolivia, cuando tenemos a Francisco Estífano aquí en Colombia nuevamente, cuando tenemos regados por Dominicana, por Panamá, Saúl Maldonado, Perlo, o sea, uno empieza a notar a Anleto Bonacorso que salió, o sea, ya uno empieza a notar que la cosa va por buen camino y que después de los jugadores que son los que han dado la carrera adelantada, se han anticipado en la carrera de evolución, de crecimiento, que nos tenemos regados por todo el mundo, después van los técnicos, que son los que han entendido que hay que prepararse, que hay que superar las limitaciones que tenemos aquí en Venezuela, porque no hay una campaña, un proyecto de actualización permanente de nuestros entrenadores, porque no hay una formación de la base con un proyecto serio y coherente,
que nuestras mujeres comenzaron a jugar y comenzaron a ir de una manera como no se explica, cómo las mujeres venezolanas, sin tener competencia ahí en las categorías menores, sin haber hecho un trabajo adecuado, llegó un entrenador con la categoría de Esmereta, panameño, llegó aquí, los convenció, hizo un proyecto muy individual en donde comenzó a buscar muchachas que le veía condiciones, las reunía y las escogía de tal manera, tenía un ojo clínico de primera y comenzó a llevarnos al mundiales de categoría femenina, porque no hay nada que nos explique, solamente el talento y la calidad y la categoría de esos genes de las mujeres venezolanas para competir, para hacer echadas para adelante, para hacer vino tinto. O sea, el concepto del legado vino tinto dejó una marca indeleble como un fenómeno social en este país. Y la gente, los únicos que todavía no han entendido lo que significó el fenómeno deportivo y social es la Federación Venezolana de Fútbol. Porque si lo hubiesen entendido, hubiesen construido un proyecto al lado de ese ejemplo y comenzar a desarrollar todas estas capacitaciones. Creo que realmente ese legado es lo que realmente marcó nuestro paso por la selección nacional y que nosotros lo pudimos comprobar en los equipos que jugamos en el extranjero, que dirigimos, y fundamentalmente el equipo donde yo vi mi máximo potencial de juego fue con Minero de Guayana en el 2013-2014. Ese fue un equipo que dio luces de fútbol por donde pasó y que generó un cambio trascendental en mis jugadores, porque ya algunos que yo había trabajado los encontré con un nivel superior de entendimiento, de comprensión del juego, de jugar con la técnica del futbolista suramericano, como yo digo, mirando, haciendo pases de reojo, sin observar, a veces sin mirar a dónde la daban, hacían el pase. O sea, ya estaban en una etapa de crecimiento estos jugadores que me dio una gran recompensa ver ese equipo y esa demostración. Y ahora que estoy en este Minero, es lo que estoy sembrando. Estoy sembrando a este Minero con estos conceptos, con conceptos cada día más actualizados, con el tercer hombre libre, con el pase contralateral, con la visión anticipada, como yo lo digo, mira al doblar la esquina, observa, imagina esa escena, porque la tienes que imaginar, no la tienes que ver, la tienes que imaginar dónde está colocado tu jugador, donde sientes la voz de tu jugador que te marca con un número, con un color. Todo eso se lo estamos empezando a sembrar a mis jugadores de este tiempo, y Dios quiera pues que podamos, con esta pandemia todo se paró, andábamos en ese proceso de crecimiento, no habíamos andado bien este año, pero yo sí estaba empezando a notar ya esas señales que otros no ven, que otros esperan ver es cuando se gana, y ya como técnico ya yo estaba empezando a notar cambios en mi equipo. Bueno, profe, tenemos aproximadamente 5 minutos y me gustaría cerrar preguntándole también, en su formación como entrenador, ¿cuáles fueron sus influencias? Entiendo que usted también hubo cursos que realizó en el extranjero con Arrigo Sacchi, con Fabio Capello, también con Carlos Bianchi, también influencia de técnicos colombianos como Maturana, Gabriel Ochoa Uribe, el médico. Cuéntenos un poquito de eso ya para ir cerrando, profe. Sí, bueno, importante mensaje para los técnicos que comienzan, que no es suficiente con lo que hemos recibido como jugadores o con esta forma como lamentablemente nos han querido enseñar que se desarrolla uno, con lo que ve alrededor, a lo empírico, sacando de uno, de otro, copia y pega. Entonces uno tiene que diseñar una metodología de crecimiento pedagógico adecuado y empezar a ir a la búsqueda de entrenadores con conceptos que puedas tú recuperar o rescatar o extraer para tu criterio de formación. Viajé por el mundo, tuve la oportunidad de ir sí, a Milán y a ver a Arrigo Sacchi y a Capello, verlos a trabajar es un cambio que le abre a uno la mente, porque comencé a sentir estos primeros pasos de deslumbrar a través de conceptos que tenía uno que tener y después traducirlos en tareas situacionales de trabajo. Comencé después con Carlos Bianchi, estuve allá en Argentina mientras Ricardo David estuvo allá en Boca Juniors, y pude verlo a Carlos Bianchi trabajar y uno extraer, porque uno tiene que tener esa visión de cómo es qué es lo que está haciendo, qué es lo que busca, visualizar. Si no tienes eso,
realmente pierdes el tiempo, nadie te va a dar una receta, nadie te va a dar una foto de cómo es que trabaja, sino tú tienes que ir a observar y extraer esos puntos de trabajo. Después estuve también con la presencia Pacho Maturana y Hernán Darío y el doctor Ochoa Uribe, que fue el primero, con él fue el primero que yo comencé a extraer, estuve con él en América de Cali y realmente era un maestro de cómo diagramaba, cómo actuaba y cómo era de auténtico. O sea, que fue uno de los primeros mensajes que él me dio sin decirme, pero yo lo veía como un hombre de carne y hueso cuando uno creía que tenía unas dosis de divinidad pegados en su discurso. Era un hombre que sencillamente sabía transmitir lo que quería ver en la cancha y lo sabía trabajar. Igual con Pacho Maturana, que fue el que me ayudó para dar el salto allá a Europa para ver esto. Y hoy, sencillamente, crecer en cada acción, en cada charla, en cada evento. Yo extraigo, porque soy un hombre que siempre estoy con esa, yo digo, raza de universitario que fui, educado en el colegio, formado en mi educación familiar y después complementado integralmente en la universidad para haber sido un médico. O sea que entendía que esto tiene que ser un diseño pedagógico educativo y eso fue lo que hice en el plano de entrenador. Bueno, profe, verdad que muy agradecido por su tiempo, por hablar con usted, por compartirnos sus experiencias y sobre todo a la gente que le encanta oírlo, recordar esos momentos de aquella Vinotinto dorada en su legado en 2001, 2007, un ciclo que jamás se olvidará y que fue importantísimo para el crecimiento de la Vinotinto. Verdad que muchas gracias y el mayor de los éxitos con Mineros de Guayana y con todos sus proyectos. Gracias a ti, Mario, muchas gracias, ha sido un placer y darle honor y mérito a mis jugadores, a todos los vinotintos que pasaron en mi etapa de trabajo con la selección, a mis hijos vinotintos para el mundo, porque a partir de ahí cambió la historia. Muchas gracias y a todos los Un que trabajan. abrazo. Chao, chao.